Dios los bendiga, mis amados hermanos en casa, gozoso de poder nuevamente llegar hasta ustedes y poder llevar la bendita palabra del Señor. Y quiero decirles que hoy nos toca el tema de la familia y quisiera compartirles un tema que yo le puse, los fundamentos en la familia. Y en la familia definitivamente que es un asunto netamente trascendente en nuestras generaciones, necesitamos en nuestra estructuración, en nuestro diseño de vida y de familia, tener que poner fundamentos, tener que poner las bases para ser edificados correctamente. La palabra nos compara con la edificación, y la edificación, recuerda que en un momento él dice que hay que edificar sobre la roca, porque van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir problemas serios alrededor, pero que el que esté edificado sobre la roca va a permanecer. Si los fundamentos no son firmes, no son fuertes, definitivamente la edificación no va a estar sólida ni estable, sino que va hasta estar a merced de las condiciones que tiene que enfrentar. Igualmente, la familia debe enfrentar una serie de situaciones, conflictos, desacuerdos, crisis en algunos momentos, y necesita tener bien claros los fundamentos para que pueda estar y permanecer siempre. No solamente la pareja, sino también los hijos y las generaciones siguientes, de manera que pueda tenerse a Dios como una prioridad. En principio podríamos decir que habría que definir dentro de la familia las prioridades. Dios debe ser la prioridad en la familia, debido a que dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que tengas que hacer o enfrentar. Tienes que amar al Señor. Es un mandamiento, no es una sugerencia, es un fundamento que está dando, de manera que la familia pueda reposar en esa prioridad de que Dios es el centro, es el fundamento de esa vida, y que todo lo que derive y lo que dé Dios a la vida de la familia pueda disfrutarse. Dios mismo, cuando visita a Abraham, le dice que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, avisorando que por la fe cada uno de nosotros, los gentiles, íbamos a llegar a la pertenencia o a la familia de Dios. Y hoy nosotros podemos ver también que la prioridad, que es Dios, después puede estar en segundo lugar la familia, en tercer lugar tu trabajo, en cuarto lugar tus recreaciones o lo que quieras ir poniendo, pero en primero y en segundo lugar debería estar el Señor en primer lugar, en segundo lugar tu familia, y en tercer lugar tu trabajo, tus estudios o todo lo que tengas que hacer después de tus principales prioridades. Si Dios está en el asunto, todo va a ir bien, todo va a marchar bien. Están firmes las promesas, las esperanzas que Él nos envía a través de su palabra. Y esto, la palabra nos viene a enseñar también que debe haber una edificación propia. La edificación propia la da con mandamientos en prioridad, como el aprender a oír, aprender a amar, aprender a honrar, que establecen en nosotros una estructura firme que va a establecer la seguridad de que aunque vengan lo que venga en la vida, van a permanecer firmes los pilares que sostienen a la familia. Vemos y hemos visto en la cotidianidad o en la vida diaria, vemos que la humanidad ha perdido el sentido de familia en muchos aspectos. Ha perdido el sentido de la familia, ha perdido la unidad de la familia,
ha perdido la estabilidad de la familia, ha perdido la fuerza, el poder que tiene la familia, y ya no es el mismo amor que se tenía antes, a la unidad, a la fuerza que se tenía en familia, porque se han ido debilitando los fundamentos que sustentan en la familia, en la casa. Es por eso que debemos descansar en la palabra de Dios como nuestro fundamento principal en la casa, pues debemos acudir con serenidad, con tranquilidad a la palabra, porque en su palabra tenemos la administración de un conocimiento, de una realidad. Tenemos la administración de un entendimiento de esa realidad. Además tenemos también la administración de sabiduría, y eso viene del Señor, y a la luz de su palabra podemos encontrarle de tal manera que no va a escasear la casa, la familia, el hogar, de los fundamentos necesarios para poder salir adelante. En la medida que se obedecen los fundamentos, se establecen y se obedecen los fundamentos en la familia, en esa medida la estabilidad, la seguridad y la firmeza de los integrantes de la familia van a establecer los fundamentos en la casa para que puedan disfrutar de esa fortaleza y ese poder que tiene la familia de aportar no solamente en un ambiente agradable en el hogar, sino también aportar a la sociedad una estabilidad. Cuando vemos nosotros allá en un salmo que David escribe cuando le dicen, ¿por qué me piden que huya? ¿Por qué le piden a mi alma que huya como un pájaro, como un ave errante? Porque a él le decían, huye porque Saúl te está buscando y te quiere matar. Eso está también allá en el primer libro de Samuel. Pero él escribe ese salmo y dice, ¿por qué quieren que mi vida huya, mi alma huya? Y yo quiero decirles acá que una de las cosas que evidencia David en el Salmo 11 es que su fundamento, que los fundamentos de su casa, los fundamentos de su vida, era la palabra del Señor. En el Salmo 11:3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos se destruyen, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mire, empieza cuando le están diciendo que huya del conflicto que tiene con Saúl, cuando le están diciendo que huya y que escape. Él dice, bueno, pero yo tengo unos fundamentos. Yo conozco que el Señor está en su santo templo. Yo conozco que el trono del Señor está en los cielos. Y sus ojos contemplan y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces él, cuando siente que todo se está derrumbando a su alrededor, lo que hace es recordar que la palabra de Dios es el cimiento de su vida y que no tiene más nadie a quien recurrir, a recurrir a quien es el fundamento de su vida, que es el Señor. Sin importar lo que enfrentemos en algún momento, sin importar las circunstancias, los conflictos, las situaciones que se tienen que enfrentar, porque así es la vida, hay situaciones adversas que hay que tener la capacidad en algún momento de poderlos enfrentar. Las Sagradas Escrituras nos aseguran, primero, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre en los cielos, que tenemos un mediador entre los hombres y Dios que se llama Jesucristo, y que ese es un fundamento para que nosotros sepamos que somos defendibles por el Señor.
y que él, al igual como lo hizo David, llega a revisar sus fundamentos. ¿Por qué? Porque él sabía las promesas de Dios y dice, Él ha prometido sostenernos en todo momento. En Isaías 41:10 dice que no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. No tengas miedo porque yo te voy a sostener. No te angusties, porque yo estoy contigo. Y esto es una palabra que viene del Señor y que porque Él ha prometido sostenernos en todo momento. Mira, eso no significa que no sufriremos, que no sufriremos alguna decepción, algún dolor, sino que lo que sí garantiza es que el Señor estará con nosotros en cada paso que demos. Su palabra, como nuestro fundamento, va a marcar los puntos donde debemos caminar y nos va a servir de guía, de luz en medio de las dificultades y los problemas que por naturaleza tenemos que enfrentar. Siempre y cuando sigamos las instrucciones, podremos enfrentar cualquier situación. Siempre y cuando tengamos los fundamentos que la palabra nos da, vamos a poder enfrentar cualquier situación. David compara el cimiento que tiene como fundamento en la palabra, como la base para poder edificar, casi similar a lo que el apóstol Pablo está diciendo. El cimiento, la base ya fue puesto, y sobre ese cimiento que es Cristo, sobre ese fundamento sigan edificando a la luz de la palabra. Pero la familia necesita conocer, necesita tener esos fundamentos para que se mantenga en pie, después de haber sido construida, que esté sobre una base firme, y esa base se llama Jesucristo. De no ser así, será como haber edificado sobre la arena, y ante cualquier temblor, a cualquier inundación, la edificación va a ceder. Hoy es más fácil para la gente pedir divorcio, separarse, que luchar por la unidad, por el restablecimiento de las bases, de los fundamentos de la casa donde vive la familia, y los fundamentos de la familia que se necesitan tener a la luz de la palabra para poder crecer de manera firme y estable. Cuando un cimiento sólido, se habla de un cimiento sólido, se habla de tener normas, de tener orden, de tener justicia, de tener verdad, de tener moralidad, de tener decencia, de tener integridad, de tener imparcialidad y manejarse en confianza. Entonces, cuando se habla de cimiento sólido, se está hablando de orden, de justicia, de verdad, de integridad, de imparcialidad, de confianza. Y cuando estos aspectos se abandonan en la familia, están socavando los fundamentos que permiten la estabilidad de la familia, la estabilidad de la casa. Y así no va a poder permanecer en su estructura, sino en cualquier circunstancia puede desmoronarse, y al desmoronarse va a tener un problema de que va a crear crisis entre los integrantes de la familia que viven en esa casa y que olvidaron establecer un ambiente agradable que es el hogar. ¿De qué manera debemos reaccionar si los cimientos son destruidos? Por eso decía, el salmista dice, ¿qué hará el justo si los cimientos son destruidos? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué hará? Yo diría, ir a la palabra del Señor, porque ahí está el material, ahí están los elementos, ahí están cada uno de los componentes que se necesitan para poder avanzar en la fundamentación de la vida de una manera correcta y adecuada.
La palabra del Señor viene a ser el manual que nos enseña cómo alcanzar la justicia, cómo alcanzar el ordenamiento, cómo enseñar la verdad, cómo tener decencia, integridad, imparcialidad y confianza en medio de la familia para que la casa esté fundamentada en la palabra del Señor. Por eso, si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Ir a la palabra del Señor, ir a los fundamentos. Todo está dado en la palabra del Señor. Nos establece la forma práctica de poder ver qué elementos contribuyen a la solidez, qué elementos contribuyen a la consolidación de esa estructura que necesita la casa, el hogar, la familia, y que eso permita que en estos casos de circunstancias adversas en el mundo pueda tener paz, pueda tener su esperanza, pueda tener confianza, pueda tener claridad en que las promesas de Dios ahí están y que en Cristo Jesús son sí y amén. El salmista, como le están diciendo, Saúl te está persiguiendo, Saúl te quiere matar, Saúl te quiere borrar. Entonces él va a los fundamentos. Y allá en el Salmo 11, en el verso 5 dice, el Señor prueba al justo. Miren, sacó sus fundamentos. El Señor prueba al justo y al impío. Prueba al justo y al impío. Y su alma aborrece al que ama la violencia. ¿Qué lo sostuvo a él cuando está en medio de esas circunstancias? Ir a los fundamentos que él tenía, ir a la prioridad, ir a Dios, ir a su familia. Su familia le había enseñado los fundamentos para permanecer firme. Y en lugar de huir de la realidad, en lugar de huir de los problemas, en lugar de huir de las circunstancias, tuvo la capacidad de enfrentarlos. Mucha gente en su actitud es más fácil que evada la responsabilidad, que huya de lo que tiene que enfrentar, a que tenga la valentía de poder enfrentar las circunstancias que necesitan ser transformadas y solucionados los problemas que trae cada circunstancia. En ese momento David, al igual que en otra oportunidad, dice que alzó sus ojos a los montes y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene de Baal, no viene de Acera, no viene de Moloc, que eran los lugares donde tenían altares en los lugares altos, los idólatras. No, mi socorro viene de lo más alto. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él buscó en cada circunstancia de su vida el fundamento que él tenía. ¿Quién me puede socorrer? ¿Y ahora qué hago yo con Saúl? Bueno, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Entonces aquí él va a los fundamentos y dice, bueno, entonces yo voy a permanecer temiendo al Señor, buscando al Señor, sirviendo al Señor, regocijándome en el Señor, confiando en el Señor y esperando en el Señor, que eran sus fundamentos. Y cuando él ya afirma esa actitud, entonces él está disponible para decirle, bueno, yo no voy a huir, esto lo tengo que enfrentar. Y aunque tuvo a Saúl en varias oportunidades para poderse deshacer de él, en ningún momento él tocó al ungido, sino que él dijo, me libre el Señor de matar a su ungido, porque aunque le decían sus propios guerreros, sus propios soldados que él tenía ahí, le decían, ahí lo tienes, el Señor te lo entregó en tus manos. Si no lo quieres hacer tú, lo hacemos nosotros. Pero él dijo, me libre el Señor de tocar a su ungido, porque él en sus fundamentos que tenía de casa, él sabía que si él se lo hacía a Saúl, sus mismos hombres se lo podían hacer a él después. Él no solamente aprovechó para no tocar
al ungido del Señor, sino que aprovechó para darle una enseñanza a su gente sobre los fundamentos que le regían en su vida, que lo hacían caminar en justicia, que lo hacían caminar en la verdad, y por eso está diciendo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Él decía, bueno, él observa sus párpados, miran, sus ojos determinan lo que el hombre está haciendo. Y nada está fuera del control de Dios. Nada está fuera del control de Dios. Y está dispuesto a escuchar nuestras peticiones si venimos ante Él en oración. Hoy en día, en los hogares donde no están los fundamentos, en las casas donde no están los fundamentos establecidos, donde no hay una dirección hacia dónde avanzar, pues le decía, temer al Señor, buscar al Señor, servir al Señor, regocijarse en el Señor, confiar, esperar. Eso es parte de los fundamentos que a la luz de la palabra debe tener toda familia para que con capacidad y con esperanza en el Señor enfrente las circunstancias que tiene que enfrentar y salir adelante. Hoy en día tal vez las presiones suben en muchas familias por la cuestión del desempleo, sufren también por la cuestión que la incertidumbre que crea el ambiente. Eso crea un estrés, crea una ansiedad, crea una angustia, en algunos casos hasta depresión puede llegar a padecer. Pero eso implica que no está viendo hacia los fundamentos que debe ver. Porque si él como cristiano, ella como cristiana, voltean a ver los fundamentos que deben tener de temer al Señor, buscar al Señor, servir al Señor, refugiarse, deleitarse en el Señor, confiar en el Señor y esperar en el Señor. Si esos fundamentos están, no importa cuán grande sea la circunstancia, el Señor traerá una solución. El Señor traerá la bendición y la oportunidad para cada uno en su debido tiempo. Esto es importante que lo veamos porque cualquiera que sea nuestra necesidad, contamos con las promesas que nos dan en su palabra. Y la palabra es uno de los más grandes fundamentos, porque también está su palabra, pero también está nuestra fe en Cristo, también está nuestra fe en el Espíritu Santo, también están nuestras convicciones que nos llevan a tener la esperanza plena de que lo que Dios dice, eso hará. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Tiene una perspectiva divina. Los fundamentos que está viendo son divinos. Porque quizá en ese momento era más fácil lo que los demás hombres le decían. Eliminarlo. Pero no es esa lo que le dictaba su conciencia al revisar los fundamentos divinos. La perspectiva divina permite ver cada detalle de nuestra vida, por lo que utiliza cada parte de la palabra del Señor para llevarnos a pensamientos de fortaleza, para que nuestra fe no pierda de vista, nuestra convicción no se pierda de la línea en que la palabra lo guía o le guía. No tenemos razón alguna para sentir miedo. No hay razón alguna en el Señor para que tengamos angustia. Porque si nuestra confianza, si nuestro fundamento está en el Señor, no podemos atemorizarnos. Bueno, hay gente que se atemoriza, pero tiene que ver su vida, tiene que ver cómo está con el Señor. Y si está bien con el Señor, pues va a tener paz, va a tener gozo. Como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque es una promesa de que si habitas al abrigo al Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente. No hay razón si tienes fundamentos firmes en el Señor, firmes en tu casa. Esto te va a llevar a estar confiado en el Señor. No hay razón para que, es que hay muchos enfermos a mi alrededor, hay muchos.
pueden caer 1000 y 10,000 a tus lados, pero a ti no llegará. Aún más dice, Él te librará del lazo del destructor y de la peste destructora, del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces, es una promesa de Dios, pero de repente los fundamentos se pierden y hay dardos acusadores en la mente y que te están llevando más a la acusación que a los fundamentos de tu fe y los fundamentos en la casa. ¿Qué tienes que hacer? Volver al orden, volver a la justicia, volver a la integridad, volver a temer al Señor, volver a buscar al Señor, volver a confiar en el Señor, volver a servirle al Señor, volver a refugiarte en el Señor. Y las promesas son para ti. No te va al azar el cazador, no te va a alcanzar la peste destructora. Pero si tus fundamentos están establecidos. Ahora, su palabra nos dice que Dios aborrece la violencia y promete castigar a los malvados. Claro, a él no le gusta la injusticia, a Él no le gusta la maldad. Él prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Cuando avanzamos un poquito más, vamos a encontrarnos allá en el verso 6 del Salmo 11, que dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción de su copa. Claro, según cuáles sean tus fundamentos, las consecuencias son tales. Si tus fundamentos son en la palabra del Señor y se fundamentan en la misericordia y en la gracia del Señor, tú tienes un refugio, tú tienes un amparo, tú tienes fortaleza, tú tienes en quién deleitarte, tú tienes en quién esperar. Y no solamente esperar por esperar confiadamente de que Él, el Señor, es justo y ama la justicia, y los rectos contemplarán su rostro. ¿Qué actitud debe tomar o debe mantener el pueblo de Dios, que tiene el fundamento en la casa, que tiene la palabra del Señor, que tiene la fe en Cristo, que tiene las promesas del Señor? Debemos confiar en el Señor. La familia tiene que confiar en el Señor. Sin importar las circunstancias que esté enfrentando, debe confiar en Dios. Debe confiar en Dios, debe estar seguro, debe tener certeza, debe tener seguridad de que Dios no lo dejará, no lo desamparará. Así dice: yo no te dejaré, yo no te desampararé. Quizá parezca que se pusiera como inactivo, no, sino que es así. Yo voy a esperar en el Señor. Lo que yo tengo que hacer es permanecer en los fundamentos. Lo que yo tengo que hacer es permanecer en la palabra. Lo que yo tengo que hacer es permanecer en el Señor, permanecer en sus promesas. Y esa convicción me va a guiar a salir victorioso en todas las circunstancias. Si la situación empeora, no significa que el Señor se ha enviado. Porque alguien podría decir: yo tengo esos fundamentos, yo tengo al Señor, busco al Señor, sirvo al Señor, temo al Señor, confío en el Señor, me refugio en el Señor. Pero la situación se empeora cada vez. Dios se regocija en intervenir y mostrar su fidelidad a los hijos. Imagínese usted, ¿qué escena podríamos poner en la cual hubieron circunstancias difíciles? Pongamos esa enseñanza gloriosa que nos da el enfrentamiento de David con Goliat. David era un jovencito y todo el ejército al mando de Saúl. Como Saúl tenía miedo, había transferido toda esa inseguridad al pueblo, había transferido ese miedo, esa angustia, y aquel gigante gritando: nombren uno entre ustedes para que venga y pelee contra mí. Y este David, que era un jovencito, pero tenía sus fundamentos puestos claramente en su corazón, y dijo: este es un gigante.
Si lo hubiera visto desde el punto de vista humano, hubiera dicho, este es muy grande para mí, y este es un militar entrenado, como se lo dijo Saúl, ese está entrenado para la guerra. Tú, muchacho, no ni siquiera has ido a la guerra. Entonces, pero él no fue a los fundamentos que Saúl le estaba dando, ni lo que le dijeron sus hermanos que había ido por ir a ver la guerra, sino que él dijo, hay fundamentos. Él fue a los fundamentos que tenía para operar en su vida y dijo, este incircunciso viene en su propio nombre, mas yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Quién es este para que amedrente a los escuadrones de Israel? Yo voy a ir en el nombre del Señor. Fue a sus fundamentos, no fue conforme a sus capacidades, no fue conforme a sus destrezas, no fue conforme a lo que él creía, sino fue en el nombre del Señor. Cualquier circunstancia, por más difícil que sea, enfréntala con los fundamentos, enfréntala en el nombre del Señor. Por eso, en vez de huir, debemos aprender a esperar en el Señor y a buscar la dirección del Señor para ver la forma en que vamos a enfrentar esas circunstancias. Debemos pedirle al Señor que purifique nuestras vidas cuando todo se estremece a nuestro alrededor. Hoy usted está viendo que cada día más enfermos, más enfermos, y todavía nos falta, pero usted tiene que tener confianza en el Señor. Sus fundamentos deben ser a la luz de la palabra. Su fundamento debe ser el Señor. Su fundamento de fe debe estar basado en el escrito está. Y de eso dice la palabra que los que esperan al Señor no serán jamás avergonzados. No van a ser avergonzados jamás. Cuando todo se estremece a nuestro alrededor, debemos examinar nuestra vida y pedirle al Señor que nos muestre si no hay algo en el cual hemos desviado nuestros fundamentos. Tal vez nuestra confianza, nuestro deleite está en algo que no quiere el Señor. Y que en ese momento necesitas decirle, Señor, necesito volver a tu palabra. Luego debemos contestarnos y buscar la forma de volver a la comunión con el Señor. Pero si no lidiamos con nuestras desobediencias, ellas vendrán a ser como un estorbo en nuestras oraciones, y solo después de volver al temor, a la búsqueda, al servicio, al Señor, al regocijo en el Señor, vamos a tener confianza en los fundamentos que nos fueron dados con el propósito de que vivamos en el Señor con claridad, de acuerdo al plan que Dios tiene en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a darle testimonios, abiertos a dar testimonio a otros de cómo el Señor nos ha sacado de circunstancias difíciles, para que aquellos que no conocen a Cristo definitivamente y están aterrados, están angustiados. ¿Qué va a pasar? Hermano, si mucha gente que conoce a Cristo se angustia, se desespera, hasta se deprime, le da insomnio, lo que tiene que hacer es volver a los fundamentos, fundamentar su vida en la palabra del Señor, fundamentar su vida en la palabra, en la fe en Cristo y en esas promesas gloriosas que Dios ha tenido. Porque ahora que el mundo se estremece por las dificultades que se están dando, los que no conocen a Cristo buscan tal vez protegerse para en su propia manera de ver las cosas. Pero podemos exhortarles a que pongan su mirada en Cristo. Podemos llamarles a que hay un fundamento, que hay promesas, que hay seguridad en los planes de Dios, que es hacernos bien y que es la fuente de salvación. Como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir
los fundamentos de la palabra de Dios con los que no tienen como fundamento esa palabra. Y los fundamentos de la palabra de Dios son los fundamentos de la casa. Debemos orar para que el Señor despierte nuestro espíritu, despierte nuestra alma, despierte nuestro cuerpo y que podamos entender estos tiempos que ciertamente son difíciles y que lo estamos enfrentando, pero que aún vienen mayores tiempos, mayores y difíciles tiempos, y nuestros asuntos van a tener que ser atendidos en la medida que nuestros fundamentos están establecidos en la palabra. Es indispensable que toda nuestra iglesia, toda la iglesia de Cristo que está en esta situación, viviendo esta situación, pueda tener fundamentos claros. La solución no consiste en botar los fundamentos y refugiarnos en lo que el hombre ofrece. No, sino la solución está en que volvamos al Señor, volvamos a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra: sobre los impíos hará llover carbones escondidos, encendidos, fuego de azufre, viento abrasador, será la porción de su copa. Pero el impío es el que no es creyente. El impío ya fue creyente y se apartó. Entonces nosotros tenemos que ver que la gente que se apartó fue porque no estableció los fundamentos en su vida. Quiero llevarle a esto. Recuerda que teníamos la plática de que Saúl le dijo: ese hombre es de guerra, ese hombre está entrenado, no vas a poder, David, ir contra él. Y él dijo, revisando sus fundamentos, David dijo: no, este viene en su propio nombre, yo voy en el nombre del Señor. Y fue y lo venció, y entonces hubo oportunidad de quitarle el miedo a Israel y darle gloria, porque el Señor permitió honrar a David, que tenía la disposición de permanecer en los fundamentos que él había conocido a la luz de la palabra. Ahora, ¿qué le pareció? Saúl, contento cuando ya habían terminado, pero cuando regresaron a Jerusalén, ya no le gustó a Saúl la actitud de la gente. Dice que Saúl se enfureció, pues había dicho, está en primer libro de Samuel capítulo 18, verso 8, dice que Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y le dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Porque dice que todas las mujeres cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Y las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1,000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó. Pero una de las cosas que Saúl no había estado consciente era quién eran sus fundamentos, quién era su amparo, quién era su refugio, quién era su solución en ese momento. Él estaba lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de desesperación. Pero lo que el jovencito David llega es a mostrarle que su vida estaba fundamentada en el Señor, que en su casa había un fundamento que le habían enseñado y que tenía que depender del Señor. Y cuando él ejecuta su dependencia del Señor, diciendo: este hombre viene en su propio nombre, pero el Señor, yo voy en su nombre, yo voy en el nombre del Señor. Y ahora no le gustó a Saúl que a David le cantaran que mató a sus 10,000 y que Saúl sus 1,000. Ahora se enfureció.
Y desde ese día vio con recelo, con rechazo a David. Y eso, hermano, muchas veces, cuando ves que los fundamentos, si no ves que los fundamentos del Señor están en tu vida, y que Él es tu ayuda, que Él es tu fortaleza, que Él es tu refugio, que Él es tu amparo, que Él es el que te prospera, que Él es el que te hace bien, y que Él es el que te muestra nuevas misericordias cada mañana. Si no tienes esos fundamentos y miras que a otros le están yendo mejor que a ti, te puede entrar celo, te puede entrar envidia, pero tú debes permanecer en los fundamentos que la palabra te ha dado. Y en su debido tiempo te dará honra también a ti, te dará gloria también a ti. Ahora, si eso que David estaba haciendo en algún momento no lo hizo romper o usurpar el reino y decir yo soy mejor que Saúl, así que ahora yo voy a ser el rey, demos el golpe de estado y eso hagámoslo. No. Permaneció en sus fundamentos, permaneció esperando el tiempo de Dios, permaneció en las instrucciones del Señor. Porque el que espera en el Señor, el que espera al Señor, jamás será avergonzado. Que tus fundamentos se establezcan con claridad en la familia, en la casa y en tu hogar, en el Señor. Por eso Moisés, cuando escribe Deuteronomio, le dice a los israelitas, le dice, miren, ustedes, todo esto que han visto sus ojos desde que salieron de Egipto, se lo tienen que contar a sus hijos, a sus nietos, cuando se levanten, cuando coman, cuando vayan por el camino, antes de dormirse. Ustedes les tienen que contar, o sea, tienen que darles testimonio, tienen que darles fundamentos, tienen que darles prioridad a la enseñanza que cuántas glorias Dios ha traído a Israel, cuántas glorias Dios nos ha dado en todo este tiempo. Así que ustedes se lo tienen que contar. Y cada uno en familia, cada madre, cada padre, cada hijo, puede llegar a tener un testimonio del Señor y tiene que llegar a tener un testimonio de su propia vivencia con el Señor y hasta dónde los fundamentos lo hicieron prevalecer en el Señor. Quizá algunos, cuando fueron revisados sus fundamentos debilitados, pudieron haber caído. Pero una de las cosas que exige el Señor en la casa es que sean fieles para con Él. Veamos allá en Hebreos capítulo 3, verso 4 al 6, dice, porque toda casa es hecha por alguno. La casa donde tú vives, o la hiciste tú, o la hizo alguien. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Y cuando está hablando de Moisés, dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Mire, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Si revisamos esa firmeza en los fundamentos, aquí, como está diciendo el Señor en su palabra, porque toda casa es hecha por alguno, alguien hizo la casa, pero el que hace todas las cosas es Dios. Tu casa no se hubiera logrado si no lo hubiera permitido el Señor. El que hace todas las cosas es Dios. Te dio el trabajo, te abrió las puertas para facilitar los medios para llegar a hacer la casa. Y esa casa debe tener la bendición de que los que integran la familia reconozcan que es una bendición de Dios, que no se hace si Dios no está en el asunto, que si se alcanza a hacer es porque Dios está en el asunto. Y ahora da testimonio y dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo.
que tú como un Moisés en tu casa, como esposo, como un Moisés como siervo en tu casa, puedas también dar testimonio de que los fundamentos se han afirmado en la familia para que tus hijos en el futuro den testimonio y hablen más tarde de lo que se vivió en tu casa. Así como ahora lo cambia en Hebreos y dice, pero Cristo también fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Entonces, ¿quiénes tienen que tener los fundamentos? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hoy es un día maravilloso en el que estamos disfrutando de nuestra confianza, de nuestra firme esperanza en el Señor. Mucha gente tal vez está muy atemorizada, muy angustiada, hermano. También si necesita ayuda, necesita platicar, necesita apoyo, puede recurrir a la iglesia y podemos atenderle. Puede comunicarse por las vías que usted conoce para poder ayudarle. Que sus fundamentos no se muevan, sino que estén firmes en el Señor. Usted sabe que mientras habitamos en este cuerpo, estamos en alguna medida ausentes del Señor. Y esto lo dice el apóstol Pablo, porque no andamos por lo que vemos, sino que en este tiempo estamos andando por lo que creemos. Por eso nuestros fundamentos son en fe y para fe. Y que esta fe en la que andamos, porque andamos por fe, no por lo que vemos. Pero cobramos ánimo en esos fundamentos porque preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor cuando nos toque. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionemos serle agradables. Mire, aquí lo tengo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice, por tanto, animados, anímense siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. ¿Qué es una ambición? Es un deseo incontenible. Entonces debe ser un deseo que no lo puedes detener porque tus fundamentos te dicen que el Señor es real. Es real. Nuestra morada celestial. Usted tiene una morada. Como decía un hermano, ¿verdad? Yo tengo una morada celeste. Bueno, no sé si es morada o es celeste, decía, pero estaba viendo los colores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una morada, tenemos una casa en el cielo, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino que tenemos una casa eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. La venida del Señor dice que esto mortal será vestido de vida, revestido de vida. Que esto mortal se volverá inmortal. Porque también dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu
como garantía. O sea, los fundamentos, aún más que de un conocimiento, hay un espíritu que sella como garantía de que es verdad que Dios está en tu vida y que esto es una fundamentación, es un fundamento que debe llevar tu casa estable y firme, que debe llevar a tu familia por senderos firmes y estables, basados en la palabra y en las promesas del Señor, y también tu hogar con un ambiente agradable. Allá en Hebreos 13:5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré, ni te desampararé. Tal vez estás afligido de que no has podido hacer este negocio, no has podido hacer esta otra actividad, no estás en la dinámica en la que habías venido caminando en la familia, y que eso está alterando tu carácter, está alterando tu tranquilidad. Y dice: contentos, estén contentos con lo que tienen. Fíjense que estamos oyendo de que hay muchas denuncias de violencia intrafamiliar, violencia de maltrato a los hijos, a la esposa, a los esposos. Pero yo quiero decirles, hermanos, que estemos contentos con lo que tenemos, porque el mismo Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda. No temeré qué podrá hacerme el hombre. Acuérdense de ustedes, de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. El testimonio de haber confiado, de haber esperado en el Señor, tiene su fruto, tiene su manifestación gloriosa. Y yo veo ahora que el apóstol Juan escribe y dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Los fundamentos en la casa es primordial establecer la prioridad. Dios debe ser el centro de la vida, del hogar, de la familia. Debe estar en segundo lugar esa atención a la familia. En tercer lugar, tu trabajo, y las otras cosas las añades después. Pero si pones al Señor en el primer lugar de tu vida, tienes que ver que Él tiene una palabra de Dios, que está la palabra, su palabra profética más segura, la palabra escrita que nos guía como una lámpara para que caminemos en un mundo lleno de oscuridad, para que alumbre nuestro camino. Los fundamentos que necesita la casa, la familia, el hogar, están en establecer las prioridades. Si estableces a Dios como la prioridad en tu vida, va a establecerse algo importantísimo: la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene las enseñanzas necesarias para que puedas caminar. Tiene las promesas para darte esperanza. Establece el plan de Dios para salvarte, para redimirte, para comprarte y para llevarte de regreso de donde saliste, de allá del Padre. Los fundamentos se resumen en creer en Cristo Jesús y llevar a nuestra familia a un puerto seguro, a la salvación de lo que sobre el mundo viene. El salmista dice que fuego caerá sobre los impíos, pero tú pues estás en el tiempo de poder alcanzar la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que yo quiero llevarle a la familia. El tema le puse: los fundamentos en la casa. No de la casa, en la casa.
Los fundamentos en la casa deben ser Dios, su palabra, las promesas, la fe, para que nosotros basados en eso podamos temer al Señor, buscar al Señor, confiar en el Señor, deleitarnos en el Señor para que nos conceda los deseos del corazón y aún más podamos confiar, refugiarnos y esperar en Él y saber que Él ha dicho: yo te ayudaré, no te dejaré, no te desampararé, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Que en la familia puedan haber o puedan existir los fundamentos basados en la palabra del Señor. No en el criterio de lo que hicieron las abuelitas que no conocieron al Señor quizá en algún momento, sino ni en el modelo de vida que viene de nuestros ancestros, sino viendo un modelo de vida que es en Cristo Jesús, para que podamos establecer ese orden, esa justicia, esa verdad, esa confianza, esa seguridad de que estamos caminando en el temor del Señor, en la búsqueda, en los fundamentos que Él ha establecido. Oro al Señor para que tu familia tenga fundamentos basados en la palabra y que en prioridad tengan al Señor en su corazón. Que nadie se quede sin conocer al Señor. Porque si tú llegaste tarde y ya tenías hijos mayores o grandes, que tu testimonio haga ganar a tus hijos hacia conocer la salvación en Cristo Jesús y que puedan llevar también como fundamento a Dios y su palabra, la fe y las promesas a su casa, y que puedan tener la bendición de tener esperanza y firme convicción de que el Señor viene por los suyos. El Señor viene pronto. Y nuestras convicciones deben estar firmes, nuestros fundamentos deben estar estables. No importa que venga alrededor, debemos permanecer estables. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que nuestro buen Dios sea el amparo y la fortaleza de la vida de la familia, que nuestro buen Dios envíe las provisiones necesarias de cada día para la casa y para la familia, y que en ese hogar se disfrute de la comunión y la armonía, la justicia y la verdad, y que en todo tiempo haya regocijo y puedan tener alabanza al Señor, gloria al Señor, y que puedan estar firmes para decirle al Señor: cuán grandes son tus maravillas, oh Dios. Por eso mi alma te alaba. Que el Señor los bendiga, los guarde y los lleve en paz siempre a donde quiera que se muevan, a donde quiera que estén, y que sean defendidos de todo virus, de toda pandemia. Cubro en el nombre de Jesús sus vidas, para que puedan ser defendidos en el nombre de Jesús, y que los ángeles del Señor acampen alrededor de ustedes y que los defiendan de toda artimaña del enemigo y de toda enfermedad que por el mundo anda, de toda pestilencia, dice la Biblia, toda peste que en medio de la noche camina. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Les envío un abrazo a todos los integrantes de la familia y que puedan disfrutar siempre de la presencia del Señor, de la obra maravillosa de Cristo Jesús y de la dirección del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.